Buenos días nuevamente, le pedimos disculpas por unos problemas técnicos que estábamos presentando donde se nos fue el audio por algunos instantes. Estábamos teniendo una plática amena sobre algunas anécdotas que más adelante en el programa vamos a retomar para poder ver que la ciencia no es cuadrada solamente. Me refiero a cuadrada que es muy seria. También pasan cosas chistosas y tenemos anécdotas que compartirles de los diferentes proyectos que que estamos desarrollando en la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Vamos a proseguir el programa, pero siguiendo o comenzando nuevamente, ya que desde el principio tuvimos fallas técnicas. Mi nombre es José Vázquez, director de investigaciones de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, y el día de hoy vamos a hablar sobre corales, arrecifes coralinos. Para esto nos acompaña la profesora Yesenia González, de la Facultad de Ciencias del Mar, y el licenciado Luis Bernal. Ellos tenían un proyecto de investigación en donde estaban evaluando estructuras de jardines de corales. Ellos nos explicarán un poco más a detalle sobre este proyecto. A ver, se presenta por favor nuevamente, profesora. Muchísimas gracias, doctor Ossi. Mucho gusto a todos, gracias por invitarnos. Mi nombre es Yesenia González, soy bióloga zoóloga. Al mismo tiempo también tengo una especialidad en biología de la conservación o conservación de biodiversidad y en el área también de genética. Bueno, yo laboro aquí en la Universidad Marítima Internacional de Panamá en la Facultad de Ciencias del Mar, a mucho orgullo, y bueno, me dedico no solamente a hacer docencia y a formar nuevos biólogos marinos, sino también a hacer investigación en diversas áreas, sobre todo en el tema de invertebrados marinos, y en los últimos 5 o 6 años he trabajado sobre todo con corales, específicamente con el tema de la restauración y el manejo y conservación de los mismos para poder tener, como quien dice, una resiliencia a estos ecosistemas tan frágiles y tan importantes para nuestra vida y para nuestro planeta. Oh, disculpe, es que he estado recibiendo acá los comentarios que ahora sí ya estamos en el argot náutico viento en popa, ¿no? Oh, qué bueno. Entonces, el licenciado Luis Bernal. Sí, buenos días a todos, muchas gracias José, muchas gracias a la profesora Yesenia. Como comentaron, mi nombre es Luis Bernal, soy biólogo marino egresado de aquí de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Actualmente estoy trabajando en la Fundación Reef to Reef, que es una fundación que salió del proyecto que se creó aquí de la universidad. Y pues ahorita estoy estudiando una maestría, estoy tratando de especializarme en lo que es gestión y auditorías ambientales, ya que me interesa mucho el tema relacionado en conservación con los arrecifes de corales. Y más adelante verán que este tipo de proyectos que estamos conllevando no solamente se enfoca en la parte de las guarderías de corales o los jardines de corales, sino que también va de la mano de que para poder que estos proyectos se lleven a cabo y den buenos resultados, se tenga también una buena gestión o un buen plan de manejo en las zonas costeras para poder que no sea como un trabajo contraproducente y que se esté afectando con el pasar del tiempo. Vale, aquí esta pregunta es para los dos, digamos. Y primeramente me la responde la profesora, que es ¿cómo nace esta idea de estudiar los corales, los arrecifes coralinos? Ok, desde mi época de estudiante, hace mucho tiempo. No tanto. Vamos a decir cuánto, pero desde la época de estudiante y ya posteriormente cuando se da todo el tema de cambio climático y se comienza a ver que la ciudadanía mundial está interesada en el ambiente, porque antes no era tanto, y se da todos estos detalles de la cumbre de Río, posteriormente el convenio de cambio climático, la Agenda 21 en su tiempo, y los objetivos de desarrollo que fueron primero objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que el tema de la conservación de vida, de biodiversidad,
es algo que se vuelve prioridad. Sumado a ello, Panamá es un país, sin duda alguna, con cara al mar. El Caribe panameño tiene la gran ventaja de que los arrecifes son costeros, o sea, están básicamente a la línea de costa o en la zona litoral, allí muy cerca y son muy accesibles. Más sin embargo, justamente, todo el tema del aumento de la temperatura del nivel del mar, el nivel del mar como tal, la salinidad, los cambios en el pH, hacen que ese ecosistema tan frágil sufra. Y al sufrir, esto desemboca o lleva también a que existan otros problemas como problemas de pesca, problemas de asociación de otros organismos, etcétera. Eh, con ayuda de algunos colegas de empresa privada, entre ellos René, que por ahí pues lo vamos a estar mencionando, literal, él como buceaba y tiene una compañía que maneja todo este tema y que llevaba turistas, empezó a darse cuenta de que los arrecifes del Parque Nacional Portobelo estaban pasando por un desgaste, estaban muriendo. Ok. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Y de allí en parte él se acerca a nosotros y comenzamos a, como quien dice, tramar una nueva idea, que investigar, qué hacer para poder ayudar a este ecosistema a mejorar. Y de ahí es donde nace, investigando poco a poco, el tema de ¿por qué no hacer un jardín de corales? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es restaurar arrecifes, pero Panamá no tenía nada en ese tema. Entonces, fuimos pioneros. Vino el reto, llamé a algunos estudiantes, entre ellos a Luis, que era estudiante en ese momento, y Luis dijo, yo me sumo a este reto y vamos a trabajar en ello. Entonces, Luis, cuéntanos cómo fue ese reto. ¿Cómo fue tu Sí. experiencia en aquel momento? No, la verdad que, bueno, de todo un poco, la verdad, pero sobre todo fue muy emocionante al principio y al final la verdad que fue satisfactorio con todo el resultado que pudimos obtener. Como bien vi que poco a poco todo se estaba dando en que esto era lo que yo quería y esto era en lo que yo me enfocaba en varios puntos. Por una parte, como lo mencionó la profesora, cuando ella me contactó y nos habló un poco sobre el proyecto que se quería llevar a cabo, me llamó mucho la atención. Y por otra parte, cuando conocí a René, gracias a la comunicación que tenía con Juan Carlos Claros, nosotros hacíamos varios buceos y entre ellos pude conocer a René y él me comentó, como dijo la profesora Yesenia, todos los buceos que ellos hacían en el área de Portobelo y cómo ellos veían con el pasar del tiempo los cambios que estaban teniendo en los arrecifes, en los peces, en todo el ecosistema en general. Entonces, enlazado a eso, con poco a poco todo lo que estaba investigando para llevar a cabo el proyecto, me di cuenta que, bueno, aquí en Panamá no se ha realizado un estudio como tal para generar un plan de monitoreo para conocer cómo está la salud de todos los corales en los últimos tiempos. Y pues ya veía que en otros países ya se habían sumado a la carrera de conservar los arrecifes utilizando metodologías de guarderías de corales para hacer restauración de corales. Y entonces ahí fue que me senté y pensé, nosotros tenemos el privilegio aquí en Panamá de tener arrecifes de corales tanto en el Caribe como en el Pacífico. Es algo en la que nosotros teníamos que trabajar un poco más para poder conservarlo porque en el Caribe, ya en la década de los 80, ya se vendrían dando el gran blanqueamiento de coral que afectó mucho de estos ecosistemas. Y acá una de estas especies que entraba era la especie de Acropora cervicornis y aquí en Panamá la teníamos. Entonces ahí fue en donde decidí mucho más y me emocioné mucho más a la hora de querer realizar este tipo de proyectos y ver todo lo que surgía. Y al final pues nos fue muy bien la verdad. Y más adelante les vamos a ir contando cómo fue. Va un poco Exacto. más. Vale. ¿Qué son estructuras de corales? Eso, o de jardines. Eso es algo que muchas personas van a decir, o sea, sí conocemos los arrecifes como tal, pero Exacto. ¿qué llaman ustedes estructuras? Bueno, las estructuras artificiales, porque realmente estas las creamos nosotros, los seres humanos, y las utilizamos para ayudarle a este organismo en particular, que viene a ser el coral, el pólipo de coral, a poder, diríamos que, llevar a cabo su proceso de reproducción asexual, hablando un poquito de términos científicos. Pero las estructuras pueden ser de diferentes materiales. Materiales tan simples como, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Un tubo de PVC, no sé si se puede ver. Oh, sí, puedes ponerlo acá en la mesa. Ok. Vamos a llevarlo hasta allá. Y Ujú. un poquito
poquito acá. Aquí. Vamos a bajar. Bien, tenemos aquí un tubo de PVC que como ves tiene una base y este tubo de PVC tiene otros tubos más pequeños en los cuales pues nosotros podemos ir colgando fragmentos. ¿Qué corales son más fáciles para trabajar a través de las estructuras artificiales? Justamente los corales ramificados o corales tipo peteo, pero de tipo ramificados como lo son los Acropora. En este caso, la Acropora cervicornis es muy presente dentro de nuestras zonas, dentro de nuestros arrecifes del Caribe. Literal, se fragmentan y esa fragmentación es parte de su reproducción asexual. Estas estructuras también las podemos hacer de concreto, ¿ok? También las podemos hacer de metal, de diferentes materiales. Y ellos solamente hay que hacerles, como quien dice, un pie muerto para que pesen, se colocan en una zona, se siembran los fragmentos de coral en ella y estos fragmentos se cuidan. Por eso se le llama guardería, porque ellos pasan por un proceso de cuidados. Estos cuidados incluyen limpiarlos, incluyen ver cómo se alimentan, medirlos y monitorear una serie de cosas. Y posteriormente, cuando ya uno los ve fuertes, grandes, bien desarrollados como un niño grandote, le digo yo, ¿ok? Entonces estos corales pasan posteriormente a un proceso nuevamente de refragmentación y a producir mayor cantidad de corales o son llevados directamente a la zona en donde se capturaron, donde se tomaron, para poder hacer todo este proceso de restaurar. Ok. Sí, ok, déjame refrescar acá. Les pedimos disculpas, igual estamos volviendo a tener problemas técnicos. ¿O no? Ya. Solo era que se había ido de acá del monitor. Luis. Bueno, Luis. acá pues por mi parte, bueno, ya la gran mayoría lo dijo la profesora Yesenia. Como bien lo mencionó, uno de los enfoques de el por qué estamos restaurando, hay que conocer qué significa la restauración como tal, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que, ok, naturalmente los corales en su ambiente, al tener algunas afectaciones, ya sea del tipo humano o de forma natural, ellos se pueden recuperar naturalmente. ¿Qué pasa? Que cuando ya llega un punto en el que No, pero acá me regreso. Sí. Sí. Ajá. Bueno, cuando ya el arrecife llega a un punto en el que se conoce que está en un estado crónico, que ya ha sufrido demasiados problemas, ya sea por contaminantes, por un mal manejo del turismo, porque lo golpean, por los químicos en el agua, por toda la contaminación y el cambio climático, cuando ya llega a un estado crítico y este coral no se puede recuperar naturalmente, es entonces en donde entra una restauración activa, en el que necesita ayuda de nosotros para poder llevarlo a un punto en donde se pueda recuperar naturalmente. Porque ¿qué pasa? Estos proyectos no es porque, como a mí me gustan los corales, yo voy a poner corales por todo el mundo, no, es donde se necesite. Ok. Y también el proyecto de restauración no es que voy a crear un arrecife desde cero y voy a hacer un arrecife totalmente funcional. Es muy complicado crear un ecosistema totalmente funcional que para que le sirva a los peces y todas las especies que nosotros nos comemos. Entonces nosotros solamente tratamos de rehabilitar esos corales que están enfermos o que están teniendo problemas para que lleguen a un punto en el que ya alcancen la cantidad suficiente de genotipos o de suficiente variabilidad entre ellos y que ya ese ecosistema se pueda recuperar naturalmente entre 2 a 5 años. Hay corales que inclusive necesitan hasta 10 años para poder recuperarse. Ok. Sí, porque aunque son muy chiquitos y se puede pensar que se van a recuperar muy fácil, sí les toma bastante tiempo, Sí. ¿no? Sí, les toma tiempo. Entonces, esto en sí sería una estructura. ¿Y cómo hacemos para ponerle coral? Uy, se cayó. Bueno, este es, bueno, un coral, no lo sacamos, él salió solo por la marea, por cierto, ¿ok? Este es una muestra de un coral completo hasta cierto punto. Lo que se hace es que se toman fragmentos pequeños. Por lo general, se buscan aquellas colonias que parecen estar en buen estado, que no tienen problemas de salud hasta cierto punto, y se toman fragmentos pequeños de aproximadamente 5 a 8 centímetros de largo, ¿ok?
Estos fragmentos de 5 a 8 centímetros de largo se tienen que mantener aireados en un canasto con el agua del sitio en donde están y luego se les coloca entonces un hilo, un sedal como hilo de pesca, por ejemplo, Ok. y estos son llevados a la estructura y en la estructura entonces Dáselo a Luis. son colgados, aquí tiene Luis, son colgados y colocados allí para que ellos comiencen a recibir, a crecer nuevamente. A ver, te paso uno para que tú lo puedas colocar. Ok. Ya está participando ahí Ya en el estoy restaurante. Está participando en la participando. restauración, Ok, exactamente. Entonces, esto lo que hace es que se vaya o vaya creando la, La guardería. la guardería o la estructura Ujú. para posteriormente llevar a otro sitio. Exactamente. Correcto. El coral literal aquí, él va a recibir con el movimiento propio de las corrientes y las mareas una gran cantidad de nutrientes. Este movimiento constante permite que él reciba una gran cantidad de comida, voy a decirlo de otra manera, y él pueda crecer rápidamente. ¿Ok? Ya cuando crecen rápidamente, que vuelven a estar, como el que les enseñé al inicio, fácilmente pueden ser llevados a hacer el proceso de restauración. ¿Ves? Correcto. Igualmente, cabe destacar que donde nosotros colocamos la estructura, se hace un estudio previo para que tenga todas las condiciones en donde ellos vayan a crecer. Entonces, al colocar la estructura que ya se vio, se trata de que en donde se extraigan estos fragmentos tengan casi las mismas condiciones que en las guarderías, la misma profundidad, la misma temperatura, los mismos parámetros óptimos para poder que ellos sobrevivan. Y pues, como se menciona, al ser como una guardería o un jardín, es como si nosotros tuviéramos un jardín en casa. Cada cierto tiempo hay que ver cómo están, si están bien, si están mal, si les hace falta algo, se les hace un mantenimiento. Y cuando ya alcanza un tamaño óptimo en el que ya se cree que tienen la suficiente resistencia para llevarlo a un ambiente, entonces se traslada ese fragmento para que genere una nueva colonia en el arrecife. Ok. Ujú. Es que Luis dijo algo que me llamó la atención. A ver. ¿Cómo se limpia un jardín de coral bajo el agua? Perfecto, excelente, excelente. Interesante, interesante. Correcto. Bueno, No trajimos el cepillo. no. Ese es el detalle. Bueno, casualmente Vamos a como... imaginar que este es el cepillo. Exacto. Ok. Casualmente, como bien lo mencioné, hay que hacerle una limpieza. ¿Por qué? Porque al tener una estructura, obviamente, si nosotros vemos cuando hay algo que se hunde en el mar, ya sea un barco o cualquier tipo de estructura, ustedes ven que obviamente se va a llenar de algas con el pasar del tiempo. Lo mismo pasa al colocar esta estructura. Le estamos dando un sustrato para poder que las algas se pongan y ellas van a aprovechar este sustrato. Entonces, a medida que van pasando los días, la alga se va a ir pegando por toda la estructura y cuando ya llegan a la parte de corales, ellas también van a tratar de aprovechar la estructura del coral porque esto es carbonato de calcio. Aquí ellas pueden proliferar perfectamente. ¿Qué pasa? Que al tapar el coral de las algas, le está evitando que él se pueda alimentar, le pueda pasar la energía del sol para poder que crezca. Entonces es necesario limpiarla porque si no, se puede morir. Entonces, hay dos formas de limpiarlo. Una parte hay que limpiar es la misma estructura en sí. Utilizamos cepillos con hebras un poco más gruesas. Puede ser cepillos de limpiar los baños. O podemos utilizar inclusive también los cepillos de cerda suave o fina que se Correcto. usan para limpiar zapatos, para darle brillo a los zapatos. Exacto, eso Vamos mismo. a suponer, vamos a imaginarnos de que este es ese cepillo y ese cepillo en particular se usa para limpiar la estructura. Limpiamos la estructura, ¿no? Lo que viene a ser el PVC en la forma, esta es una estructura en forma de árbol. Ok. También tenemos estructuras en formas de mesa, como las tenemos en esta imagen, y estructuras en forma de bolas, o sea, tipo reef balls, que son otro Domo. tipo, Como o un un domo. mini domo, Correcto. que estas son de concreto. Entonces limpiamos, y después que limpiamos la estructura, entonces vamos al fragmento. Como bien lo mencionó Luis, el coral no vive solo. El coral está acompañado, tiene una compañía, y esta compañía son unas microalgas denominadas zooxantelas. Las zooxantelas captan la luz solar, producen ellas mismas su alimento porque son algas verdes hasta cierto punto, son fotosintéticas, y el alimento que ellas producen lo usan los pólipos de coral para poder ir desarrollando la estructura de carbonato de calcio, que es lo que nosotros conocemos como arrecife. Así que Luis viene, ya yo limpié, limpiamos, y ahora él va a limpiar los fragmentos con el cepillo de dientes. Correcto. ¿Por qué un cepillo de dientes? Se preguntarán.
Ok, Ajá. dentro de los cepillos de dientes hay clasificación, suave, medio y duro. Puede ser Cualquiera de los tres. cualquiera de las dos, correcto. Ok, ok. Nosotros pues utilizando cepillo de dientes lo hacemos con hebras delgadas, por eso utilizamos esto, para tratar de estresar lo menos posible el coral. Por eso que cuando vamos a limpiarlo, tratar de no tocarlo, limpiar lo más superficial posible, no agarrándolo y tratar de quitarlo, no. Y además de quitar la alga, hay que ver si hay algún organismo que se pueda alimentar directamente de él que pueda generar algún daño. Algunos ejemplos de esto pueden ser gusanos de fuego, puede ser caracoles, se les conoce como caracoles coralívoros, que son pequeños caracoles que se le pegan como una garrapata a un perro, Ok. básicamente. Entonces, si se le quita, puede que generar una herida en donde el alga se puede meter y la puede infectar. Y igualmente hay que tener en cuenta si hay otras especies que se alimentan de ellos directamente como peces coralívoros, Ah, peces loro o peces sí. amicela también. Exacto. La intención es poder, como quien dice, mantenerlos a ellos limpios, hermosos, que reciban todo el cuidado y todo el mimo posible, porque ellos tienen también que, ante esto, empezar a volver resilientes. Este fragmento tiene que responder a las características propias del ambiente y empezar a ser resiliente para poder hacerse más fuerte, genotípicamente hablando, para ser llevado nuevamente a su colonia original y poder hacer este proceso de restauración. Ok. Ojo, y quiero mencionarlo aquí, nosotros, si ustedes tienen cepillos de dientes, los reciclamos. Así que puede haber una campaña De para, cepillo de dientes. ajá, exactamente aquellos que no Oh. utilizan, porque por lo general usamos cepillos de dientes y esos cepillos de dientes no se vuelven a utilizar. No se les pega la caries. No, si te lo quieres te lo puedo devolver, o si tú me pasas el mío, yo te lo devuelvo, no hay ningún problema. No, tranquila, tranquila. Ok, entonces veo que es muy... Ha dado bastante fruto, tesis, un proyecto que está caminando, que siguen en otras fases. ¿Qué más viene sobre estos proyectos a futuro? ¿Se puede comentar? ¿No se puede comentar? ¿Tenemos pensado una segunda fase, una tercera fase? Bueno, sí, producto de la primera fase que fue la pionera, donde nos preguntábamos, ¿y cómo hacemos nosotros estas estructuras? Al principio no sabíamos cómo elaborarlas. Empezamos a buscar mucha información de países que estaban trabajando con esto y nosotros hicimos un diseño bastante rudimentario al inicio y justamente el hecho de que los corales cuelguen como tipo quien cuelga una ropa o una Ok. media, resultó serle como la más eficiente, ¿no? Para que creciera mucho más rápido. A partir de aquí nacieron los árboles y de allí el resto de las otras estructuras, pero al principio era evaluar cuál era la mejor. Posteriormente vino segunda fase con otra estudiante, que en este caso es Evelyn Sáenz. Ella no solamente trabajó con estructuras de concreto, sino que también trabajó proporcionándole las estructuras de concreto a las estructuras de metal, porque utilizó las tres, Ok. PVC, metal y concreto. A la de metal colocarles un voltaje. Este voltaje permite un proceso que se llama acreción de minera, exactamente, que el carbonato de calcio va a acercarse, o el carbono en particular va a acercarse, las sales, a este voltaje y va a permitir que justamente el pólipo tenga mayor alimento para poder Para hacer más crecer. fácilmente el arrecife. Ok. Entonces, ella trabajó con esto, esta tesis todavía está en escritura, en fase final de presentación y vamos a ver estos resultados más adelante. Y bueno, como bien lo dijo Luis, a partir de Perdón. esta idea que nació aquí en la universidad con nosotros, nació también la fundación. La fundación Reef to Race Foundation Panamá nace a partir del proyecto original al principio pues éramos solamente unas 7 personas, si más no recuerdo, 6 o 7 personas, y con el pasar de los años, desde el 2017 para acá, 18 para acá, hemos crecido, diríamos que en un Hemos crecido. 100%, exactamente, somos muchos ahora, somos una fundación con personalidad jurídica y con mucha gente colaborándonos, y justamente en esta fundación es donde trabaja Luis, o sea que él no solamente hizo su tesis en el tema, él se va a hacer especialista en este tema, Ok. él es en parte ese relevo generacional que yo necesito porque ya estoy vieja.
¿ok? Entonces, él es el científico que sigue y que va a continuar con todo este tema, ¿verdad, Luis? Sí, por lo menos contestando un poco de cuál sería como todo lo que genera este proyecto. Por una parte está la parte de las guarderías, que es una etapa solamente, el conservarlo, y luego viene la segunda etapa, que es el trasplante de coral. Hay que evaluar las diferentes zonas de los arrecifes en los que consideramos que es necesario hacer un trasplante de coral, o solamente es necesario hacer lo que se conoce como una restauración pasiva, darle solamente un seguimiento a los arrecifes de la zona y saber si solamente hay que manejarlo mejor con un mejor plan de manejo, junto con los guardaparques o con los investigadores de la zona. Igualmente, pues cabe resaltar que este tipo de proyectos está en sus etapas iniciales. No es que esto se lleve desde hace muchos años y ya se tenga como esta es la estructura de guardería de corales que va a funcionar en cualquier lugar del mundo. No, todo esto en diferentes lugares varía. Entonces, siempre cuando se hace este tipo de proyectos, siempre se busca personas que ya hayan trabajado con ellos en otros países y se les pregunta de todo un poco para comenzar de cero. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Con qué especie vamos a tratar? Y demás. Y por eso es que para este tipo de proyectos hay que tener un buen enlace con todos porque está en evolución. Como bien lo vieron, mi proyecto inició con las estructuras de tendederos en forma de mesa, luego evolucionaron a las estructuras de árboles y más adelante puede que evolucionen a muchas más. Como bien lo mencionó la profesora Yesenia, Evelyn trabajó en estructuras de acreción de minerales y pues más adelante van a seguir subiendo más estructuras. Entonces, esto va en evolución, no es como que ya se conoce algo fijo como tal. No es que está escrito en piedra, ¿verdad? Exactamente, no está escrito en piedra, esto es investigación que evoluciona, desarrolla, innova, porque se quedan cosas nuevas y que cada año por lo general nosotros vamos viendo cambios que nos llevan a más preguntas. Correcto. Y que nos llevan a nuevas investigaciones sobre el tema. Cabe resaltar que dentro de todo este propósito, no solamente es el hecho de que el arrecife es lo único importante. El arrecife es la casa, es de peces de importancia comercial, de peces de importancia alimenticia para la población costera, es la base hasta cierto punto también de la productividad primaria que nosotros tenemos en el mar y en nuestras zonas costeras, pero el arrecife por sí solo no va a restaurarse, o nosotros solamente restaurando el arrecife vamos a contribuir a un mejor manejo del mismo. Como bien lo mencionó Luis al inicio, todo lo que ocurre en tierra firme, todo lo que ocurre en continente como tal, impacta. Ejerce un efecto, una influencia sobre nuestras zonas marino-costeras. Y el hecho de que arrojemos grandes cantidades de basura, el hecho que hagamos extracciones de arena, el hecho que hagamos tala de árboles y que esto haga que se dé erosión y la erosión vaya como sedimento a nuestras zonas costeras, genera estrés en el ecosistema de arrecife. Y estos ecosistemas de arrecife, a ser frágiles y vulnerables, entonces comienzan un decaimiento completo del mismo. O sea, el trabajo no solamente es en el arrecife, el trabajo también es en las comunidades. En las comunidades. Exacto. Muy bien. Para ir cerrando ya este conversatorio, este podcast, ¿les gustaría compartirnos algunas anécdotas del proyecto? Anécdotas hay bastantes. Comienzas tú. Una y una para... Comienzas tú. Una así rápida. Bueno, cuando fue la primera salida del proyecto de la tesis, éramos 4 personas, yo, otro compañero mío, se llama Oliver, Aramis también es un compañero mío, fuimos a colocar los primeros fragmentos en la estructura en compañía con la profesora Yesenia. Y pues uno siempre para estos proyectos va con la mentalidad de ya tiene todo preparado, pero siempre va a haber inconvenientes. Solo que ese día pues se nos presentaron todos los inconvenientes posibles. Posibles. Exacto. Había una tormenta, nos agarró una tormenta como por 5 horas, las 5 horas que estábamos en el bote. Las 5 horas que estuvimos en el agua. La metodología que usé era comparando 2 estructuras, la normal era la de tendedero, pero había otra estructura que es estructura de tipo fijo que utiliza concreto, un concreto hidráulico. Entonces teníamos que sacar los fragmentos del agua y colocarlos en una base en donde teníamos que hacer la mezcla de concreto en el bote.
Entonces, al estar en la tormenta y estar en movimiento, no nos dejaba hacer eso. Entonces, teníamos que turnarnos. ¿Por qué? Porque al estar en movimiento en el bote por varias horas, había personas que se mareaban. Sí. Entonces, de repente, alguna persona vomitaba y nosotros estábamos acá, se nos caía el coral, se endurecía El concreto. el concreto. Entonces, todo fue como tan caótico. En serio Tan que caótico que al final fue una experiencia caótica pero divertida a la vez. para sí. recordar, sí. En verdad, echando hacia atrás y recordando el pasado de esta experiencia, fue caótica, sin duda alguna, como lo menciona, pero fue sumamente divertido porque aprendimos en el momento y tuvimos que tomar decisiones Correcto. en el momento. Entonces, fue un aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Sin duda alguna, habíamos como 5 personas en el bote, más 5 personas en el agua, más el conductor de la embarcación, y de las 5 personas, 4 vomitaban al mismo tiempo. O sea, ustedes no tienen idea. Y con hambre. Y todo el mundo y encima lloviendo. Todas las 5 horas que estuvimos nosotros afuera en el agua, nos cayó un aguacero, pero era algo increíble, tipo aguacero del Caribe, aguacero de Portobelo. Bueno. O sea, fueron cosas únicas. Otra anécdota que tengo yo con los chicos, y que es algo que yo creo que tú lo has pasado también como docente, o todo el que es docente y que A tiene ver, muchachos me en asustas. tesis, es el hecho de que los chicos cuando salen de bucear, o cuando salimos de bucear, una de las grandes cosas es la cantidad de hambre que uno tiene. O sea, En buen ustedes tienen panameño, idea todo lo que comen en buen panameño, los muchachos cuando salen de hacer este tipo de actividad. en buen Entonces, panameño sales pegado. yo era como la mamá que llegaba a la bolsa llena de cosas de comida, chocolates, galletas, bananos para el potasio, agua, Gatorade. Bueno, no tienen idea. Entonces salía uno y decía, tengo hambre. Así que aquí está, tenga. Y después cuando salíamos, ya nos íbamos y, ay, ¿podemos parar en algún lugar para comer comida? Oye, vaciaron la bolsa. Pero era muy interesante porque realmente esto hacía que nos volviéramos un grupo muy unido hasta cierto punto. Sí. Había mucha confianza. Los muchachos también aprendían a tomar decisiones, y esto es parte de su educación, De su crecimiento de su profesional. crecimiento profesional. Es muy interesante las salidas de campo con los tesistas porque uno está allí para guiarlos, para llevarlos hacia una vida profesional, pero ellos son los que toman decisiones en campo. Uno los ayuda a tomar estas decisiones y muchas veces te sorprenden. En Sí, verdad te sorprenden, sorprende. porque sin duda alguna, y es uno de los lemas que yo creo que tenemos algunos docentes, y es que a quienes son tu relevo generacional, tú tienes que darle todas las herramientas para que sean mejor que tú. Entonces, si los estudiantes superan a los maestros, estamos haciendo un buen trabajo. Vale, vale. Les agradezco, no queda más nada que agradecerles por su ardua labor con los corales, con estos proyectos tan lindos, llamativos. Y gracias por haber venido, compartir con nosotros estas experiencias y poder transmitirlos o divulgarlos en este formato podcast. Y vamos a seguir trabajando por los corales. Así es. Así es, por los corales, no solamente al Caribe. Ojalá Sí. podamos replicar esto también para el Pacífico en algún momento. Vale. Sí. Muchas gracias por la invitación, de verdad, porque es ese tipo de proyectos que van de la mano con educación ambiental, hacer promover todo este tipo de proyectos para que la gente sepa la importancia y lo que se está haciendo por el cuidado y el avance de los ecosistemas. Así que encantado de estar aquí presente y poder compartir toda la información y todo el conocimiento. Así es, quedamos a sus órdenes para las preguntas que tengan que hacernos. Estoy sumamente agradecida, no solamente con la universidad, por todo el apoyo que le ha dado a este proyecto desde sus inicios, sino también con todas aquellas personas de la empresa privada, con los voluntarios, porque hoy en día tenemos muchos voluntarios trabajando en el proyecto, con todos aquellos que de una u otra manera dijeron, sí, aceptamos el reto de colaborar con ustedes, de ayudarlos financieramente, o nuestro tiempo, o lo que fuera, para sacar adelante este tema que es pionero para nosotros aquí en Panamá y que esperamos poder seguir realizando e ir avanzando y creciendo. Vale. En esto. Gracias. ¿Tus redes sociales tienes? Sí, bueno, en Instagram me pueden seguir como luis.bernal97. También los invito a que sigan el Instagram de la fundación en la cual se creó
el proyecto creó la fundación. Reef to Reef Restoration, así nos encuentran en Instagram igualmente. Muy bien. Sí, exacto. Reef to Reef Restoration. Bueno, yo no tengo Instagram, pero me pueden seguir a través de la Universidad Marítima o con el correo electrónico ygonzalez@omid.ac.pa y en todas las redes sociales de la Universidad Marítima de Panamá. Vale, a mí me queda decir que cualquier pregunta o alguna información que necesiten, está la profesora, ya acaba de decir su correo, o pueden escribirle a investigación@omip.ac.pa y con gusto estamos a la disposición de responderles esas interrogantes. Y gracias por sintonizarnos. Gracias.